Hola, buenos días. Soy Juan Vicente Centelles, coordinador de las Jornadas Fantastics. Tenemos a Juanma Velasco hoy con nosotros y de alguna manera comienza con las tertulias de las Jornadas Fantastics, ¿no? Siempre buscamos piezas que puedan engranar muy bien dentro de la literatura de género fantástico, y en este caso comenzamos con qué es lo que está ocurriendo con el clima. Juanma Velasco es geólogo, es escritor y tiene una formación, ¿no? Es escritor profesional y le gusta mucho el tema de la climatología, y nos va a desvelar un poquito qué es lo que ocurre con Al Gore, qué es todas esas teorías del cambio climático, de qué es lo que está ocurriendo y cómo afectan dentro de la literatura y dentro del cine. Entonces, la cuestión es que se pueda formar una tertulia, que se pueda debatir y que se pueda usar luego como recurso literario a la hora de hacer un guión, ¿no? Ese es el centro de esta tertulia. Buenos días. A ver, en primer lugar, soy Juanma, como bien ha dicho Juanvi, soy geógrafo, no geólogo. Esto, como él bien ha dicho, debe ser interactivo. Yo querré que me interrumpáis desde el minuto 1 y querré que polemicéis, y si no estáis de acuerdo, por supuesto que lo discutimos, y si hace falta pues llegamos a las manos, ¿vale? Entonces, yo primero, digamos que no soy ni divulgador científico, ni siquiera tengo las bases físicas para comprender la intimidad de determinados procesos físicos, lo cual me da mucho coraje, aunque entiendo algunos, pues una buena parte no los entiendo. Entonces eso me incapacita o me invalida para ir más allá en determinados razonamientos, con lo cual tomadme como lo que soy, pues un aficionado que durante 20 años ha estado leyendo muchísimo de meteorología y de climatología, y sin ánimo de pontificar para nada, que como todo el mundo pues tenemos una opinión y una ideología. Entonces pues la mía está basada un poco en las fuentes que tampoco dimanan de los medios generalistas, porque los medios generalistas pues están todos muy alineados con la corriente oficialista del cambio climático. Entonces pues digamos que aunque yo bebo también de esa fuente, pero bebo más de las fuentes alternativas que obviamente están en los blogs especializados y en los foros de internet. Entonces digamos que ese es mi punto de partida, y ese es un poco el concepto que yo tengo de la climatología, y básicamente es climatología más que meteorología, porque la climatología es la ciencia que estudia pues el tiempo, y la meteorología es el momento, digamos, de ese tiempo. ¿No sería entendible el concepto de cambio climático, de calentamiento global, sin el concepto de temperatura media de la Tierra? ¿Qué es la temperatura media de la Tierra? Entonces, sobre ese concepto se articula todo lo que es cambio o calentamiento climático. El concepto de temperatura de la Tierra, que pues, está en torno a los 15 grados, pues solamente proviene con registros instrumentales desde 1880, que es cuando se generalizó un poco el uso de instrumental científico pues en todo el mundo, bueno, buena parte del mundo, aunque hay registros europeos que datan de 1600, en Viena y en Londres hay estaciones muy antiguas, pero no es a partir de la década de los 80 del siglo XIX cuando se empieza un poco a generalizar esto. Entonces, ¿qué ocurre con ese concepto? Pues que se han ido incorporando lógicamente una serie de observatorios, muchísimos, porque ahora la red es densísima, para establecer el concepto de temperatura. Con lo cual nunca ha habido una homogeneidad, porque partimos desde puntos de vista distintos, sobre todo estadísticos. Si en 1880 habían pues 25 o 35, no puedo decir el número, observatorios repartidos por todo el mundo, pues ahora hay, pues imaginaros los millares y millares que hay, ¿vale? ¿Qué ha ocurrido? Que se tiende a conservar buena parte de los que tienen las series más largas, porque dicen que las series más largas son las más fiables. Pero si os remontáis hasta 1880, la vida no tenía nada que ver con la que es ahora. Muchos observatorios pues estaban, por supuesto, en los radios de las ciudades, y ahora han quedado absorbidos, o desde hace ya un tiempo, algunos sí, otros no, por el crecimiento de las ciudades. Con lo cual los datos se falsean. No es lo mismo un observatorio situado en la Pobla Tornesa que un observatorio situado en el Casino Antiguo de Castellón. De hecho, la UGI tiene uno en el casino y tiene otro en la universidad. Los registros suelen ser, sobre todo en las noches de inversión térmica, 2 grados superiores los del casino a los de la universidad. Eso es por el efecto que se llama isla de calor. Eso, aunque la ciencia tiene factores para corregirlo, pues
un científico al que destituyeron de un organismo en el que estaba, dijo que al final podía ser, según su opinión, un 40% del calentamiento climático podía deberse a las islas, a los observatorios que habían sido absorbidos por el crecimiento de la ciudad. Vale, ese concepto de temperatura media de la Tierra, digamos que lo oficializan tres organismos. Uno es la NASA, con el Instituto Goddard, otro es la Universidad de Anglia, que se llama el CRU para abreviar. Esto en lo que se refiere a observatorios. Y desde 1979 se ha incorporado el registro por satélite. Entonces las temperaturas se miden también por satélite desde el año 79. ¿Qué quiere decir que se miden por satélite? Pues que hay una serie no es un solo satélite, sino la órbita de varios, los que cubren toda la Tierra y los que miden lo que es la emisividad del oxígeno en una determinada onda, que eso está relacionado con la temperatura. Hace un barrido de la troposfera y entonces detecta la temperatura. Y lo detecta igual en el mar que en la Tierra. ¿Los observatorios dónde están? Básicamente en la Tierra, porque había una serie de boyas y de barcos, pero evidentemente cubrían muy poquita superficie porque, como sabéis, pues el mar ocupa el 70% y la Tierra ocupa el 30% de extensión del planeta. Entonces, claro, ya se produjeron ahí al inicio de las mediciones de los satélites, ya se produjeron unas discrepancias entre las mediciones de Tierra y las mediciones de los satélites. Llevamos, pues del 79 hasta ahora han pasado pues 34 años de observaciones. También es importante que cuando oís ahora en los medios de comunicación que la temperatura sube tal, es porque la temperatura sube o baja con referencia a, y con referencia a siempre es un periodo. ¿Qué hicieron los señores del calentamiento climático? Y digo los señores porque ahora diré cómo empezó todo esto un poco. Pues tomaron como periodo de referencia uno de los periodos más fríos que ha habido durante el siglo XX, que es del año 50 al año 80. Y son periodos de 30 años porque en meteorología se supone que un periodo mínimo de 30 años es el que garantiza evitar un poco el ruido que llaman ellos y es el que establece una tendencia un poco a tener en cuenta, porque no se pueden sacar conclusiones ni de un verano, ni de 3, ni de si hace calor en tu casa y en la mía no, o en tu pueblo sí y en el mío no. Entonces, claro, ya partimos de una perversión porque al referenciar los datos de ese periodo, los datos ofrecen registros significativamente más altos que si se tomaran otros periodos de referencia. Eso, la teoría del calentamiento climático surgió pues en 1988 cuando un señor que se llama James Hunter hizo una declaración, además en junio, cuando precisamente durante una ola de calor en Estados Unidos hizo una declaración ante el Congreso. Él y otro senador hicieron una declaración ante el Congreso de los Estados Unidos en el que alertaban del incremento desmesurado de las temperaturas, sobre todo desde principios de los 80. Claro, el ayuntamiento, el gobierno de Estados Unidos, el Congreso primero y luego el gobierno, pues tomaron una serie de medidas y entre ellas fue la constitución del IPCC. Que el IPCC, me imagino que habéis oído hablar de él, pues es el Instituto Intergubernamental para el Cambio Climático, que es, digamos, el que coordina y aglutina un poco toda la ciencia que se establece al respecto de las temperaturas, de sus mediciones y de la traducción que tiene esto en las consecuencias de nuestros propios actos, de nuestra propia vida sobre la Tierra. Habéis oído hablar de los calentamientos, de que se prevé 6 grados para el siglo XXI, del incremento del nivel del mar, de que si los océanos, los polos se derriten, y etcétera, etcétera. Eso está todo basado en estos informes del IPCC que poco a poco las observaciones les han ido chafando un poco el escenario. Entonces lo que han hecho es ir rectificándose a sí mismos cada vez. Llega un momento en que la situación era desterniñante porque incluso Hunter, al principio de los 90, pronosticó un aumento del 0,35% por 35 grados de temperatura en la década de los años 90. ¿Qué ocurrió? Que subió 0,12. ¿En cuánto se equivocó? En un 300%. ¿Qué pensaríais de alguien que se equivoca en un 300%? Pues obviamente la credibilidad. Pero como se equivoca de un 0,30 a un 0,10 no es lo mismo que si se equivoca de 1000 a 3000. Entonces son magnitudes muy cortas que la gente no suele dominar. Entonces eso
lo camuflan un poco y lo sobreseen y siguen actuando. Es como las predicciones de los expertos en economía que siguen produciéndose a pesar de haber fallado y se les sigue prestando atención a pesar de que se comprueba de que fallan periódicamente. Podéis interrumpirme un poco y así descanso yo. Entonces ocurre que se trataba de demonizar al CO2, al anhídrido carbónico, como el máximo artífice del cambio climático. ¿Eso qué implicaba? Implicaba que el hombre estaba detrás de esas prácticas. Luego, al calentamiento global ellos le llamaban antropogénico, porque básicamente querían que fuera cosa del hombre para actuar sobre las prácticas del hombre. Eso al final se está demostrando de que no es del todo cierto. Yo no me alineo, yo no soy un negacionista, lo que sí soy es un antialarmista, ¿vale? Pero como hay una parte oficialista de la ciencia que mantiene esa necesidad de conservar el cambio climático, porque de ese modo pues sirve de alimento a muchísimos países, a muchísimas empresas, a muchísimos fondos de inversión que han puesto su dinero y su especulación en el tráfico del CO2 y en otros muchos sectores de la industria, como es el mantenimiento del petróleo y en fin, es que es un entrado muy complejo. Y lo que ocurre con los osos polares es que se incrementaron de 5.000 a 25.000, aunque sea muy difícil, sigue siendo una estimación. Entonces, no solo no han disminuido los osos polares, sino que se han incrementado. Y que si decrecen y si se controla la población es porque los groenlandeses y los canadienses conceden licencias de caza a los pueblos del norte, a los pueblos inuits, a los esquimales, a los que siempre han practicado ese modo de caza tradicional para la supervivencia, para controlar un poco la población. De hecho hay algunas poblaciones que tienen verdaderos problemas, algunas poblaciones, sobre todo una canadiense que se llama Churchill, que está en la bahía de Hudson, que tiene verdaderos problemas con los osos polares, porque se han acostumbrado a que el hombre les facilita una comida más fácil que el medio natural, con independencia del calentamiento no climático. Entonces ha proliferado muchísimo. Entonces, claro, en condiciones de comida, y los osos proliferan más cuando hay condiciones de pauperación, pues las poblaciones decrecen, y cuando no, pues crecen. Pero no obstante, en todas las zonas observadas se ha producido un incremento de osos polares, sin que se pueda hacer un recuento, porque no se pueden fotografiar a vista de satélite, ni se puede saber con certeza los que hay. Vale. En cambio, otras fuentes dirán que no, que se han reducido. ¿Por qué se han reducido? Porque ellos quieren que se reduzca, para eso ser una prueba contundente del calentamiento, del deshielo, porque precisamente los osos solo viven en el Ártico. Entonces se supone que el principal motivo por el que dicen que los osos, el calentamiento climático afecta a los osos, es porque hay menos hielo, y porque se supone que el oso polar caza en el hielo, haciendo agujeros en el hielo para obtener las focas que están debajo de él. Entonces, si no hay hielo, pues no hay focas, o él no puede localizar las focas, porque en el agua pues el oso no es más rápido que las focas, y las focas le huyen. Eso es un poco, así a grandes rasgos, por lo que los defensores del calentamiento basan la desaparición de los osos polares. Ante esta serie de evidencias también sorprendentes para los climatólogos, pues han tenido que moderar el discurso, han tenido que cambiar el discurso, aunque como está muy instalado esto como casi como religión o como creencia en la sociedad indestructible. Porque voy a hacer una pregunta un poco para distender. ¿Vosotros qué diríais? ¿Hay más árboles ahora o por ejemplo en España, para no irnos, ¿hay más árboles ahora o hay más árboles hace 30 años? ¿Qué pensaríais? Teniendo en cuenta los incendios, yo creo que menos. Eso estaba pensando. Pues vale, porque solo aparecen en los medios de comunicación los incendios. No aparecen ni la reforestación ni el abandono de cultivos. No lo digo yo, lo dice el Inventario Forestal Nacional. Si entráis en la página web del Inventario Forestal Nacional, veréis que la superficie arbórea casi, pero la boscosa, no la de matorral ni monte bajo, casi se ha duplicado desde el año 80. Casi se ha duplicado en España. Precisamente porque los incendios, a pesar de haber muchos, pues son relativamente reducidos, y en cambio el abandono de cultivos ha sido brutal en los últimos 30 años, por la migración de la gente del campo a la ciudad, y porque hay políticas de reforestación que no aparecen en la prensa, la inmensa mayoría. Con lo cual es también una leyenda urbana que se tiene adquirida, pero que no corresponde a la realidad, porque estos señores no son
Yo estoy contigo en el tema de que no hay que alarmar para concienciar, pero no estoy contigo en la parte de que es que a España lo último que le falta es no concienciarse en el tema del cuidado del ecosistema, vale, y de todo, porque, y de que no haya recalentamiento y que las estadísticas y todo está muy bien, pero es cierto que tú te mueves un poco al norte de Europa y hay una conciencia bestial, y es cierto que es un alarmista. Yo también estoy de acuerdo contigo. Pero sí. España es que es el colmo del no cuidado. No, si no es que no estemos en desacuerdo. Entonces, no estamos en desacuerdo. Que esté todo basado en estadísticas y que ellos peleen por datos es una historia. Pero, y que igual no haya que repoblar con árboles y todo eso, bueno, pero es que de todas formas, sí, que no, a nivel intuitivo no ya el ser humano también tiene otra capacidad de darse cuenta de que nos está haciendo bien. Pero que por ejemplo no son peores ahora las prácticas medioambientales que hace, como dice Juanpi, hace 50 años, porque en Londres, si te acuerdas, en los años 50, bueno, no te acuerdas, pero tampoco, pero que había lo que llamaban niebla, que no era niebla, que era smog, vale, que era los restos de carbón de las fábricas, que al final esas partículas ejercían de núcleos de condensación y lo que provocaban era niebla. Cuando pusieron filtros en las chimeneas de las fábricas, se acabó la niebla de Londres, que nunca lo fue. No sé si habéis visto dónde acaba toda la basura de los ordenadores y de los restos de lavadoras, y que no es aquí. Me imagino que en África y en la India y en Manila, ¿no? Sí. Eso no creo que pasara antes de... No, evidentemente el hombre deja su huella en el planeta, eso está claro. Dejando una buena huella, sí. Pero que la Tierra tiene mucha más capacidad para regenerar de lo que nos seremos. Si hoy nos extinguiéramos todos en masa, además había una serie de documentales que la Tierra a los 6 días después del hombre, la Tierra, no sé si habéis visto alguno, sí, pues a los 10, 20, 40, 100 años no quedaba rastro en las últimas estructuras caían, creo que era, pues no sé si era algo, el Empire State, a los 200 años caía el Empire State, 200 años solamente en toda la geología de la Tierra, que son 4.000 millones. Volviendo al tema de la alarmista, que comprendo que no te guste que a través del miedo se inculquen las normas, eso es cierto. Lo que pasa es que creo que parece que mucha gente, si no le metes un poco de miedo, no toma nada de conciencia, eso es real. Porque el ser humano es muy infantiloide en ese sentido. Al niño le dices, cuidado, que no sé qué, y entonces no lo hace, pero porque le has metido un susto en el cuerpo. Porque si no, la mayoría de gente no toma ninguna medida, eso es real. Pero a lo mejor sería suficiente con apelar a cómo te encuentras el paisaje, a cómo te encuentras la pureza. No haría falta apelar a nada superior, no haría falta... Una conciencia media sí, pero es que la mayoría de gente, si no le metes miedo, no muere. Vale, pero tú eres más buena o más mala porque creas o no creas en Dios. Es que porque, yo no. Vale, pues entonces eso es lo que no debería ser. Entonces, el hombre mete la idea de Dios para acojonar. Estás metiendo un tema psicológico. Ya, sí, claro. No, pero me refiero que entonces ¿qué hacen? Pues crean un mito, crean un Dios, el calentamiento climático, nos estamos cargando los planetas, no hay osos polares, el hielo se derrite. Oiga, no es cierto. No es cierto en la medida que usted lo dice. Sí que es cierto, a ver, porque hay evidencias también muy gráficas, porque por ejemplo, sí que es cierto que los glaciares están en regresión. ¿Pero por qué? Pues porque la Tierra está sujeta a lo que se llama variabilidad natural y es cíclica. Entonces, esos ciclos están provocados básicamente por el Sol. Y hay multitud de factores que no vamos a entrar ahora aquí, como los rayos cósmicos, como el viento solar, como el oscurecimiento, como las nubes, como el vapor de agua en la atmósfera. Entonces, hay una serie de condicionantes que han hecho que la Tierra pues vaya fluctuando durante siglos, o milenios y millones de años o eones el clima. ¿Cuánto de variabilidad natural y cuánto de calentamiento antrópico hay ahora? Esa es la gran disquisición. Nadie niega que ha habido un calentamiento, nadie niega que lo ha habido, nadie, ni los más negacionistas, desde los años 80 hasta el año 98. Hasta el año 98, hasta ahora, la temperatura de la Tierra es plana. Hay un parón, eso lo admite todo el mundo también. Hace 15 años la temperatura, que la Tierra no se calienta más. Es decir, que ahora, si veis, temperatura global del mes de septiembre del año 2013, pues el GIS que os decía antes, pues más 0,43, pero con referencia al periodo que os he dicho antes. Pero la gráfica es plana, ¿vale? Sobre lo de alarmar, realmente, a lo mejor necesitamos que nos multen, para no correr. No hace falta miedo, pero yo observo la actitud de la gente. Que la masa, cuando se comporta como masa, necesita de estímulos superiores para crecer. No se les puede concienciar individualmente a cada uno, porque si no... Sería lo suyo. Que sería lo suyo, pero a lo mejor se podía acudir a otro tipo de concienciación, pues que cuando vas a tu casa, que a tu casa no te gusta encontrarte, cuando vas a un baño de un pub no te gusta encontrar. Es el cambio de la educación y eso es otro.
Claro, pero yo creo que a veces el alarmismo en exceso crea rechazo y lo que haces es aplicar lo contrario a lo que intentan inculcarte. No lo sé. Y cuando a lo mejor el tiempo transcurra, lo que pasa es que son muy listos, van adaptando el discurso a medida que la realidad va cambiando en función de si les favorece o no a ellos. Entonces, por ejemplo, es que se me ocurre ahora, en la película de Al Gore que la visteis, pues este hombre se basaba entre otras cosas, en una reconstrucción que había hecho un físico que se llama Mann, que no sé si lo habéis visto, se llamaba el palo de hockey. Y el palo de hockey era que la evolución de la temperatura de la Tierra durante los últimos 1000 años, pues era más o menos, la gráfica era plana, hasta llegar a la década de los 80 del siglo XX, donde hacía así, y claro, al final la forma que daba la gráfica era un palo de hockey. ¿Qué había hecho? Mezclar churras y merinas. Había mezclado lo que se llaman datos proxies con las observaciones que a él le interesaban. Los datos proxies son aquellos datos que se toman de la naturaleza como referentes. Los anillos de los árboles, el polen de las plantas, los testigos de hielo. Como sabéis, hay una ciencia, que es realmente ciencia, que permite conocer la temperatura o aproximar la temperatura y la humedad en un determinado año en función de los anillos de los árboles. Cada año, cuando cortáis se corta un árbol, se sabe el número de años que tiene por el número de anillos que tiene. Digamos, distancia entre anillos da, porque eso con mediciones, por los programas de ordenador y tal, lo pueden ampliar hasta extremos y pueden precisarlo con una precisión brutal. Entonces, en función de ese crecimiento, pues se puede establecer si el año fue bueno, fue malo, si las temperaturas fueron superiores o inferiores a las normales. Bueno, pues este hombre lo metió todo en un mismo saco, metió un método estadístico, el que le dio la gana, que luego reconoció que la ciencia estadística que había utilizado era mala y reconoció que la estadística la había hecho interesadamente como había querido, el mismo señor en el que se habían basado, entre otros, Al Gore para apuntalar la teoría del cambio climático. Entonces, este señor pues tomó esa serie de observaciones para mezclarla junto a las observaciones reales de los años 80. ¿Qué hicieron? Pues condicionar lo de la idea del palo de hockey, como fue tan flagrante y te la metieron en todas partes, pues calumnia que algo queda. Eso se quedó en el subconsciente colectivo y está ahí. En cambio, la revocación que hizo ese mismo señor de lo que había hecho, eso no llegó prácticamente, porque los medios ya se ocupan en seguir manteniendo, porque los medios están financiados por grandes empresas que a su vez tienen intereses en fondos de inversión, que es todo un entramado económico. Parece que estoy yo aquí ahora urdiendo una teoría de la conspiración, pero no es cierto, todo está vinculado. Es que cuesta mucho y duele mucho el... ¿Qué interés habría entonces en ser alarmista? Si esa es tu posición. El económico. Detrás hay un grupo económico, unos grupos económicos de presión, como son, por ejemplo, las petroleras, que se están ocupando de que los combustibles fósiles se mantengan hasta en tanto en cuanto no se encuentren otras fórmulas, digamos, rentables para producir energía, que ahora cuestan mucho dinero, las renovables son muy limpias y son muy bonitas y tal, pero el recibo de la luz, ¿por qué ha subido? Porque las renovables cuestan una pasta, porque solamente subvenciones. Y de hecho sorprende. Otra pregunta. ¿Cuál creéis que es la energía que predomina hoy en España? La energía que más porcentaje ofrece sobre el total. La nuclear, sigue siendo la nuclear, con un 21%, seguida de la eólica con un 20%. Pero la eólica cuesta pasta, porque las subvenciones cuestan pasta. De hecho, no hay siempre viento. Como no hay siempre viento, hay que tener una energía de recambio, tienen que tener centrales de ciclo combinado preparadas, dispuestas a intervenir cuando el viento falla o cuando el sol falla. Entonces, hay una estructura compleja que hay que mantener duplicada, o si no duplicada, sí en un porcentaje para suplir en un momento dado la ausencia de elementos naturales que hagan de las renovables las energías viables. Es todo un grupo económico, Lo del protocolo de Kioto, con la compraventa de emisiones, hay tíos que se han vuelto pero auténticamente millonarios o billonarios. Entonces la gente intenta perpetuar ese sistema, porque vivimos muy poco, vivimos 80 años de esperanza de vida, y el que está aquí y encuentra el chollo para mantenerse y para sacarle provecho, pues no va a desdecirse a sí mismo. Entonces trata de conservarlo y ya el tiempo pues lo bajará, o la muerte, o
o cuando se olviden, pero al final que le quiten lo bailado, reduciéndolo un poco al lenguaje popular. Los tuvalenses, o no sé el gentilicio suyo cuál es, pues lo que se estaban ocupando es de recibir subvenciones, de llorar, diciendo que el mar les iba a tragar y tal, y eso ha sido también esgrimido por los ambientalistas, como mira, el mar está subiendo realmente, y el mar realmente ahora vuelve a descender. Y el incremento del nivel del mar era de 2,5 milímetros al año. Hacían falta 5.000 años para que se dieran los 6 metros que pronostican y que siguen pronosticando hasta el final del siglo XXI. Claro, es que cuando ves eso y cuando ves la realidad y cuando ves que los tuvalenses lo que hacían era sobreexplotar los acuíferos que tenían en la zona para seguir cultivando piñas, y eso que hacía, pues los acuíferos lo que hacían era sostener un poco el nivel de la tierra, y al explotar los acuíferos la tierra iba cediendo, con lo cual no es que subiera el mar, es que bajaba la tierra. Entonces, claro, cualquier indicio visto con la suficiente perspectiva se puede volver en contra de los ambientalistas, de los pro-defensores del cambio climático. Pero eso no aparece, eso no lo verás en ningún periódico, no lo veréis en ningún periódico, ese tipo de informaciones. Con lo cual hay que recurrir, si se quiere, a profundizar más un poco a los blogs, como he dicho antes, y a los foros especializados, donde también hay de todo, ¿no? Hay gente que sabe mucho, hay gente que no sabe nada, hay gente que es, pero ya hay que saber diferenciar un poco el grano de la paja y las intervenciones de cada uno, lo que pues puede dar de sí. Y eso lo adquieres pues con el tiempo y con el día a día y sabiendo discriminar, y también tú, lógicamente, simpatices con una determinada corriente o no, eso es innegable porque todos tenemos una ideología. En mi caso no me gusta que me asusten, como no me gusta que me asusten indebidamente, pues por eso, digamos, milito en el lado de un escepticismo. De hecho, una de mis novelas sin publicar se llama "Y sin embargo se enfría", aludiendo y parafraseando a la frase de Galileo que decía "Pur si mueve", y sin embargo se mueve. Pues sí, de hecho, sí que lejos, incluso en los últimos años, he empezado a experimentar una ligerísima un punto de inflexión hacia la baja, la temperatura media de la Tierra, con todo lo que implica el control de los observatorios. Además es muy curioso porque a la hora de establecer la temperatura media se hace una malla de la Tierra y las mallas ocupan 5 grados de latitud y 5 grados de longitud. 5 grados tienen un paralelo, tiene 111 kilómetros de distancia, y un meridiano pues aproximadamente también. Entonces, las mallas en las que se subdivide la Tierra son 500 kilómetros cuadrados por 500 kilómetros cuadrados. Entonces ahí meten un observatorio y de ese observatorio extrapolan al resto de esa malla. Con lo cual, la palabra clave es extrapolar. Hay zonas donde ni siquiera hay un observatorio en esos 25.000 kilómetros cuadrados. Hay zonas de Siberia que son vastísimas. En la Antártida tiene 14 millones de kilómetros cuadrados y no lo tiene. En el Ártico, por supuesto, tampoco lo hay. En el mar tampoco lo hay. ¿Qué hacen? Extrapolaciones. ¿Cómo las hacen? Cada uno que piense lo que quiera. Pero después de visto lo visto, después de destapados los correos que se destaparon en 2009 de científicos, y no estoy cuestionando la labor de los científicos, porque los científicos, digamos, son concienzudos, hacen su trabajo en torno y en relación al método científico, pero luego lo vuelcan al IPCC. Y el IPCC es un órgano político, donde hay una serie de señores que deciden a quién se publica y a quién no, que deciden lo que es revisable y lo que no es revisable. Entonces, claro, porque el IPCC emite un informe científico y un informe político, que el informe científico también está mediatizado por el informe político. Y ahora sí que quiero que me interrumpáis porque si no hablo mucho, yo y a mí no me gusta que me hablen mucho y tampoco hablar. Vamos, me pregunta algo. Una de las cosas que más pánico me dan, ¿no?, es ver el informe de Al Gore como un libro de terror, ¿no? Porque de alguna manera dices, me está generando una tensión continua el pensar que el planeta se acaba, ¿no? De alguna manera, que nos extinguimos por un calentamiento global o por un... en un futuro, que todo está explotado, que no hay coches. Claro, en esas líneas, ¿no? Y entonces ahí empiezan las corrientes de las series apocalípticas, ¿no? Y te ves todos los zombies, ¿no?, que de repente un ataque de zombies, ¿no? ¿Y por qué se ha producido ese ataque de zombies, ¿no? Y de repente dices, pues una fábrica, ¿no?, empezó a... Y empiezan todas las derivaciones, ¿no?, y todas las elucubraciones dentro del género fantástico, ¿no?, que son las que te generan ese pánico. Que no nos alcance. Entonces, ver el libro de Al Gore, o la documental de Al Gore, como una película de terror, porque al final
lo puedes analizar como tal, porque es todo malo, ves las imágenes impactantes y los flashes impactantes que de repente dices, no, es que el mundo se acaba, ¿no? Y las chimeneas echando un vapor de agua monumental, ¿no? Y dices, bueno, y si resulta que acaba pasando como lo del volcán de Yellowstone, ¿no? Que explota y se cubre la tierra de una capa negra, ¿no? Y de repente, ¿qué pasa? Que nos quemamos todos, no, nos helaríamos todos, ¿no? Entonces, empiezas a ver todas esas teorías y las intentas meter dentro de una batidora y dices, bueno, ¿qué me creo, no? Entonces, ves que Al Gore, gran parte de su bolsillo está dentro de las grandes compañías proteccionistas del medio ambiente. Pero de hecho, Aura Inciso también es accionista no mayoritario, pero tiene acciones, una petrolera que estaba situada en la posición 37 de las empresas más contaminantes del mundo. Con lo cual, el señor pues, se mueve simplemente por criterios economicistas. Su casa consume más energía que 20 casas de ciudadano medio norteamericano, ¿vale? Además viaja en avión privado. No hace falta que os diga lo que consume un avión respecto a un coche. Entonces el señor se desplaza en avión privado y cobra 240.000 euros por conferencia. Y perdón. Bueno, entonces, entre otras muchas cosas. Viendo que este señor, la gran base de su economía está en empresas que venden productos ecológicos, en todas las ES, ¿no? Te das cuenta que decir, bueno, ¿cómo puedes manipular a una gran masa, ¿no? Bueno, de político americano, ¿no? Al final, eso es de alguna manera lo que condiciona al resto del mundo, ¿no? La política americana, ¿no? Dices, ¿por dónde van los tiros, ¿no? Y de alguna manera vas viendo que hay que defender a las nucleares porque si no el mundo se acaba, ¿no? Las nucleares son súper seguras, ¿no? Y te pasa lo de Fukushima, ¿no? Da mucho miedo, y yo creo que el hablar de esto y el comentarlo, sobre todo a la gente que estáis haciendo guión, a la gente que escribe, nos da una visión un poco más amplia de ese terror al apocalipsis, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar, ¿no? Todas las generaciones históricamente han predicho que venía un apocalipsis, ¿no? Tanto... Más reciente, en 2012, la predicción de los mayas. Claro, y vas echando para atrás, en el año 2000, ¿os acordáis? Que incluso Paco Rabanne dijo, lo doy todo, ¿no? Porque se acaba el mundo, ¿no? Oh Dios, ¿no? ¿Qué va a pasar, no? Ya lo dijo Nostradamus, ¿no? Que el 2000 se acababa el mundo, ¿no? De alguna manera, a lo mejor el que se acaba el mundo es lo que nos está pasando ahora, ¿no? La mega crisis esta que tenemos, ¿no? Que nadie tenemos un duro, ¿no? Y decimos, ¿qué tenemos que hacer, no? Vamos a cambiar eso es muy la local, base del eso sistema. es muy local, ¿eh? ¿No? Y nos vamos a empezar a practicar el trueque, ¿no? Y vamos a vivir a partir de ahí, ¿no? Por eso se ha bipolarizado, porque hay gente que se ha hecho muy millonaria. Claro. Los más ricos son más ricos, los más pobres son más pobres, y la clase media se destruye, ¿no? Entonces, cambiamos... Lo único que sucede es que el ser humano tiene una perspectiva de su futuro muy negra y muy negativa. Es algo históricamente. Que forma parte de la condición del ser humano. Pensar que tiene que acabarse todo y que todo lo que hacemos está mal y que... Pero ¿realmente no crees que es por la percepción de finitud que tiene el ser humano de sí mismo? Porque vivimos, como decía, 80 años de esperanza media de vida. Entonces, el ser humano entiende no creo que sea por eso, porque yo pienso lo contrario. Yo creo que la gente realmente no vive con el concepto de que va a morirse. Yo creo que la gente vive con el concepto de que es inmortal, ¿eh? Vivimos creyéndonos que somos inmortales. Yo lo siento, pero discrepo. Si fuera así, no existiría Dios. El concepto de Dios no sería. Si fuéramos inmortales, no sería necesario. Tampoco haríamos las barbaridades que hacemos, el fumar y un montón de historias que realmente no están. Eso es inconsciencia, los conceptos de inmortalidad. Vamos a un sitio muy extraño. ¿Cómo? A un sitio muy extraño, como ciego. Claro, somos inmortales porque después de esta vida tenemos otra. Bueno, por eso que han creado ese concepto para que no nos, digamos, comamos demasiado la cabeza con el concepto. Yo sí que entiendo que el concepto de finitud sí que condiciona y de que el hombre intenta, pues por todos los medios, perpetuar su legado, el legado de los que están en ese momento. La perspectiva sí que es muy antropocéntrica, muy desde su punto de vista muy generacional, muy yo controlo, yo domino, yo hago y los demás hacen lo que yo hago porque yo estoy en ese momento. Yo entiendo que es porque miramos el mundo desde un punto de vista antropocéntrico, sin pensar en nada más, y el hombre es la medida de todas las cosas, mucho más que en el Renacimiento lo era, que ya fue el cambio del medievalismo y hacia el concepto de saberse hombre y saberse el ser más evolucionado del universo. Pero al final, lo que decíamos antes, en Chernobyl, habéis visto las imágenes de Chernobyl ahora cómo está, con la vegetación que ha crecido allí hace 25, esto fue en el 86 Chernobyl, hace pues 86, 15, pues 27 años de Chernobyl. Aquello parece un vergel, ha vuelto a crecer la vegetación, allí no entra nadie, hay animales mayores, hay ciervos, hay corzos,
Entonces lo que decíamos antes de los documentales, si el hombre desaparece, la radiación, digamos que no impide que la vida crezca, y si el hombre no interfiere, pues la vida crece. La vida crece como crece en los lugares donde los cultivos se abandonan y automáticamente se regenera la vegetación. Y como decía el personaje del Parque Jurásico, ¿no? La vida se desborda. Sí, la vida se desborda, es que ciertamente se desborda la vida. Y incluso en los incendios, después de los incendios, si no se acaba por tercera vez, la regeneración es espontánea con determinadas especies, con otras no. Entonces, tiene demasiado impulso la vida como para que se acabe, para a lo mejor nosotros pensar que no la estamos cargando. Lo que no he dicho antes que quería decir, porque quiero decir tantas cosas a la vez, la gráfica del CO2 es continua, permanente, exponencial. Lo mide el Mauna Loa, que es un volcán de Hawái, y siempre se mantiene constante. De los 320 que había en el año, no recuerdo ahora hay 405 partes por millón. Si eso, desde que se mide, que se tiene constancia no empírica, sino observacional, se tuviera que corresponder con el incremento de la temperatura, algo no cuadra, porque la temperatura debería moverse en función del incremento lineal del CO2, y no se sostiene porque eso se mide de los años 50, y desde los años 50 hasta ahora se han producido alteraciones en la gráfica de temperatura de la Tierra. Con lo cual, pues, y os quería decirlo, lo de la atmósfera, esas 400 partes por millón se dividen milagrosamente en toda la atmósfera, con lo cual el sistema es tan complejo, tan variado, tan plural, tan rico y tan desconocido que no somos quienes los hombres tampoco, ni siquiera los científicos, para conocer todas las variables. Con lo cual es imposible a día de hoy establecer predicciones que sean sólidas para el futuro. ¿Qué hacen? Especular. ¿Cómo especulan? Como mejor les viene a sus intereses. ¿Cómo les viene mejor a sus intereses? Alarmando, catastrofizando. El insulta que algo queda, el catastrofiza en este caso que algo queda. Es lo que vienen haciendo. Van variando, van reduciendo, van subiendo la intensidad en función de si las observaciones se corresponden más o menos con lo que habían modelizado. Pero hasta ahora los modelos y las observaciones se han emperrado en no coincidir. Entonces incluso hay gente, hay algún ruso que dicen que lo que se aproxima es otra mini glaciación. Me he quedado antes en lo de los glaciares, que ciertamente sí, habéis visto fotos de glaciares que están en regresión, pero eso fue porque, digamos que hay una inercia térmica negativa. Es cierto que la temperatura del siglo XX sí que ha aumentado un 0,7 grados, décimas de grado, porque hay una inercia térmica positiva, porque salimos de lo que era la edad de hielo. La edad de hielo, la pequeña edad de hielo, no la edad de hielo, que la última glaciación fue hace 10.000 años que se extinguió, pues duró aproximadamente desde 1640, pues hasta, con menor intensidad ya, hasta finales del 19, hasta 1880. A partir de ahí las temperaturas, eso fue, digamos, un máximo otra vez del glaciarismo. Los glaciares volvieron a crecer y hasta esa época, a partir de 1880, a partir de primero del siglo XX, los glaciares decrecen, porque no hay el manto nivoso que los cubre, no se apelmaza tanto, no se dan las condiciones para que los glaciares sigan prosperando. Entonces, ¿eso debe ser tomado con una muestra de calentamiento climático? Pues sí y no. Que lo hay, es cierto, pero que el hombre interviene en ese calentamiento, pues no se ha podido demostrar en qué medida. ¿Hasta qué punto la variabilidad natural del calentamiento está camuflando la influencia del hombre? Tampoco lo sabemos. Es decir, hay tantas incertidumbres que cualquier proyección es osada. Es que hay que tomarlo todo con pinzas y con muchísima cautela. Entonces, eso es lo que nos están ahora conduciendo y realmente, pues, yo lo considero como religión, como dogma y que como dogma que si veis los periódicos, pero de cualquier ideología, desde el ABC hasta El País, todos los medios y las asociaciones ecologistas, Greenpeace, National Geographic, todo el mundo habla del deshielo, y del calentamiento climático, todos. Pero a lo mejor también puede ser un poco lo que está diciendo ella, ¿no? Que necesitamos un mal mayor, ¿no? Para de alguna manera. Pero tú crees que lo hacen con ánimo, mal menor, pero tú crees que lo hacen con ánimo de concienciar al personal, o en qué parte, cuando un político, digamos, delinque y se queda dinero para sí, cuánto es por el bien de su comunidad y cuánto es por el bien suyo. ¿Dónde empieza el bien de uno? Va a ser bien suyo, pero yo creo que de alguna manera el ser humano es destruccionista. O sea, donde está, lo destroza. Tú te pones en un prado y dejas a una persona allí 10 minutos y dile que se vaya.
verás cómo se queda parado. Sin llevar nada, sin tirar nada en el suelo. En esos 10 minutos, donde ha estado él, lo ha devastado todo, ¿no? Tú coges una tienda de campaña y plantala allí. Y deja a esa misma persona una semana, verás lo que ocurre. Y tú déjale allí un año y verás lo que pasa con todo su entorno, se lo carga. Entonces, el ser humano en sí es destruccionista, todo nos lo cargamos y allá por donde vamos lo reventamos todo. Pero lo que decía antes pero es localista también, porque eso no ocurre en los pueblos más civilizados. Los pueblos del norte de Europa no son como los del sur de Europa. Porque hace mucho frío y no salen de casa. Sí que salen, sí que salen. Y cuando salen más que tienen las 24 horas de luz solar para salir. Yo creo que la concienciación debe llegar por el estudio y realmente por otros cauces yo que... Discrepo, yo discrepo. Sí. Yo creo que por mucho lo que veo más estudiemos... por lo que dice él. Yo he vivido en el norte de Europa y es más ¿En qué por país? la ¿En qué país? En Bruselas. Es más lo que tú dices del estudio propio y personal, y no creo que se dejen llevar tanto por la catástrofe, sino porque, bueno, en mi casa pues cojo los 3 cubos, los pongo, los reciclo, hago esto. Hacen lo mínimo, pero al final lo mínimo. Sí, una suma de mínimos sumando, máximo. Sí, pero eso mínimo yo creo que también viene condicionado por la política, en el sentido de que si tú generas una concienciación en masa hacia tu comunidad, la comunidad dice, oye, no, tenemos que poner puntos de reciclaje que abastezcan a la población. Aquí nunca ha pasado. Aquí lo normal era tirarlo al barranco que teníamos al lado y ya está. Y hemos vivido así hasta prácticamente hace nada, ¿no? Y ahora de repente en España éramos los más verdes y los más ecologistas y los que más defendíamos la energía solar y los que más defendíamos todo, ¿no? Y rizábamos el rizo, ¿no? Y éramos los que estábamos poniendo la presión sobre el resto de Europa de que teníamos que cambiar algo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Luego te das cuenta que, vale, muchos cubos de reciclaje, pero todos van al mismo cubo de basura, ¿no? Y dices, vale, hemos concienciado a una gran masa, hemos concienciado a mucha gente de que tenemos que reciclar. La abuela Pepa y el niño es el primero que coge, no papá, no tires el cubo de cristal a la basura, y tú lo tiras en el contenedor de la basura, ¿y dónde vas a cristal? Entiendo que el estudio y desde chiquititos sí te educan unas determinadas buenas prácticas, eso ayuda, porque cuando eres pequeño no te hacen falta, si tu padre te educa y te dice, oye, pues esto aquí, no te hace falta que te mencione el calentamiento climático. Claro, entonces tiene que ser con la educación, pero como hasta ahora eso no se ha producido, porque aquí en España, como decía, allá va, en España y en Grecia y en Italia, no estoy diciendo, y en África. Pero sí, claro, que ayuda a la educación, porque hombre, luego, por ejemplo, si yo me he formado con personas que me han educado así, fundamental, voy a buscar el país que se identifica conmigo. Es fundamental. Y yo choco también con lo que hay alrededor mío aquí. es fundamental. Y no es porque tú seas belga o seas español, es porque te han educado en casa, no desde el miedo, sino desde la apreciación a las cosas. Sí, porque tú no tienes miedo, el niño no tiene miedo al cambio climático, ni a que se deshielen los casquetes polares, ni a que sobrevenga que el nivel del mar suba, porque no tiene pero conciencia de eso. te pueden enseñar a cuidar las cosas. Pero porque sí, porque las debes cuidar y porque todos nos Pero lo encontramos en un entorno más eso. agradable. Ya. Pero entonces, Y hablamos de otra cosa. que sí que estoy de acuerdo a lo mejor que debe recurrirse a medios más drásticos, porque hay muchas generaciones que ya no admiten la educación, porque ya no tienen plasticidad cerebral como para adquirir esa educación. Les tienes que poner el policía o el radar para que frenen o Al para final que... volvemos a lo mismo, hay que dar palomo para que la gente reaccione. ¿Qué es lo que pasa? Una de las cosas importantes de esto es siempre intentar cuestionarse las cosas, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con el tema de las bombillas, ¿no? Las bombillas, de repente nos vino una normativa europea que decía que se acababa el incandescente, ¿no? ¿Por qué? Porque no era rentable para las empresas. Punto. No hay más. No es que gastaran más, sí que gastan más, pero no es rentable para las empresas. ¿Qué es lo que contienen estos tubos que tenemos aquí? Contienen mercurio. Se te rompe una bombilla, se te rompe al lado y tú estás inhalando un gas de mercurio. Es súper tóxico. No hay una normativa europea que mida. Sí que está, hay una medición y dicen tienen que haber tantas partes de mercurio dentro de esa lámpara. Tú te vas a comprar, se han hecho los estudios, se han analizado y la variación de gas de una marca a otra puede sobrepasar por 8 los límites permitidos por Europa. Y se están vendiendo en Europa todas esas bombillas y todas esas bombillas se rompen y todo ese gas lo estamos tragando. Todo ese gas es cancerígeno, todo genera un mal mayor que la bombilla incandescente, que simplemente era un vacío con un filamento de tungsteno. No había nada más. La producción, que era lo que ocurría, se inventaron dentro de esas lámparas de tungsteno, se inventaron la obsolescencia programada. De ahí que todos los objetos que tenemos en casa se vayan al contenedor cuando ha pasado los 5 años, los 10 años. Al final vemos que todo tiene un componente económico detrás, de grandes empresas y de intereses generados, ¿no? Entonces, una de las grandes reflexiones yo creo que es mirar siempre por qué se están haciendo esos cambios, ¿no? Aunque sean muy populares, ¿no? Muy populistas. El reciclaje, realmente ¿quién se está llevando el dinero ahora mismo? El reciclaje de determinadas cosas que sí que son rentables, ¿no? Antes tenías el señor que recogía cartón, ese dinero se lo quedaba a ese señor.
en gran masa, en plan plural, en plan de una ciudad, ¿quién se está quedando ese dinero? Pues seguramente las concesionarias que los ayuntamientos adjudican a dedo, o las comunidades autónomas a las empresas que... Pero claro, si mirásemos todo desde ese prisma no haríamos nada, porque siempre... Claro. Yo lo digo en el concepto de mirar siempre para atrás, ¿no? Sí, Estamos basándonos en una base de vamos a plasmar todo esto dentro de la creación, ¿no? Y dentro de la creación cinematográfico o en el libro, ¿no? Cómo puedes extrapolar todo eso, ¿no? Al caos más absoluto para que el lector diga wow, ¿no? ¿Qué pasa? Me ha sacudido la conciencia, ¿no? Entonces, viendo desde ese punto de vista, siempre que miremos la segunda parte, la cara B, la que no se suele ver, ¿no? Y por eso era lo del cambio climático. Hay un cambio climático, una tendencia de cambio climático, siempre la hay, ¿no? Una tendencia de cambio climático porque es cíclico. Siempre está cambiando, claro. Siempre está cambiando. ¿Que las teorías se soportan muy bien sobre esa gráfica? Por supuesto, porque siempre está cambiando el clima. Siempre sube, siempre baja, ¿no? Siempre hay que generar esa alarma. ¿Hasta qué punto estamos incidiendo sobre eso, ¿no? Entonces siempre mirarlo desde varios puntos de vista para hacernos una realidad o no. O seguir una línea más alarmista para generar un beneficio como puede ser Al Gore, ¿no? Y lo que se está llevando, ¿no? Toda esta gente. ¿Qué película recordáis así más catastrofista sobre el cambio climático reciente? ¿No recordáis? El día de mañana. El día de mañana. ¿Y por qué era el día de mañana? ¿Por qué triunfó el día de mañana? ¿La recordáis? Porque era lo más catastrófico que se podía dar y porque era una suma de factores que no deja de ser una teoría, la detención de la corriente del Golfo, por el deshielo de las aguas de Groenlandia, por el cambio de salinidad en la temperatura del mar. Entonces eso hacía que los inviernos de Nueva York En realidad estaba basada en una serie de artículos científicos que fueron englobados en un libro que se llamaba La Supertormenta. Pero la supertormenta fue la tormenta perfecta, eso es otra cosa, ¿no? No, se llamaba La Supertormenta. ¿Sí? La traducción se hubiera tenido en castellano. Vale, pues es que no, en lo que estaba basado era en la interrupción de la corriente del Golfo, porque se interrumpía, con lo cual la circulación, el transporte de aguas del Golfo de México hasta las latitudes que de hecho a nosotros no nos corresponde este tipo de clima por latitud, porque si prácticamente a los 45 grados latitud norte el mar se hiela en la costa americana y nosotros no. Entonces la corriente fluye el Golfo de México hasta prácticamente el norte de Noruega, que de hecho Noruega a 70 grados de latitud norte no tienen hielo en invierno, y eso es impensable en cualquier otra latitud del mundo solamente porque lo soporta la corriente del Golfo, porque la influencia de las aguas marinas más cálidas hace que el mar no se enfríe. Entonces estaba basada precisamente en la interrupción de esa corriente y entonces que la temperatura volvía a tomar los niveles que le correspondían, y el agua por latitud. Entonces era eso, ya no sé si estaba englobado dentro de una serie de artículos, pero sí que tenía una base científica indemostrada e indemostrable a los conocimientos actuales de la ciencia hoy en día, que se magnificó y salió un catastrofismo cinematográfico que fue el día de mañana, que estuvo bien conseguida porque estaba Nueva York de por medio, y lo típico que en Nueva York pues siempre todo se magnifica en Nueva York, y cuando salen imágenes del tsunami que tiene que venir de la costa del Pacífico aparece Nueva York destruida, y Nueva York aparece con el incremento del nivel del mar 6 metros más alta y las partes bajas desaparecen. Es decir, que Nueva York da mucho juego cinematográficamente. Es que con Nueva York está sucediendo lo mismo que sucedió con Japón después de las bombas atómicas. Generó un tipo de cine que es el Kaiju Eiga, que vamos a ver luego el documental de Godzilla y casi todo este tipo de personajes, y con Nueva York después de los atentados de las Torres Gemelas, todo el cine que nos viene de índole más o menos fantástica siempre tiene que ver con la destrucción de Nueva York, de la guerra de los mundos de Steven Spielberg hasta... Sí. Pues bueno, si queréis alguna preguntilla, y si no pues damos esto por finalizado. Y nada, espero que si queréis mirar algún otro foro o alguna otra noticia, y a veces que no os creáis todo lo que aparezca en los medios generalistas, porque siempre, aunque no deje de ser verdad lo que dicen o las proyecciones... Comen de verdades. O mentiras. Comen de mentiras. Pues bueno, un placer. Sí. No. Marrón que ha metido aquí, no soy habitualmente tertuliano,